buscando el libro Primera de Corintios. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 1, hermano. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y Dios es fiel, fiel, siempre fiel el Señor con su pueblo, con su iglesia, hermano. Con gloria a su nombre. Así que lo vamos a compartir. ¿Lo tenemos todos? Lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque no sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque nosotros siempre estamos de fiesta. La iglesia de Jesucristo está de fiesta, ¿no es cierto? Porque tenemos un Dios vivo, hermano. El mundo estos días estaba de luto. Y después viva las obras de la carne. Pero nosotros no, hermano. Nosotros, ¿por qué? Porque hace más de 2000 años a la fecha actual, Dios dio su vida en la cruz del Calvario y vive. Así que nosotros disfrutamos de esa vida eterna que el Señor nos dio, hermano. Disfrutamos de que el Señor perdonó todos nuestros pecados, hermano. Todos nuestros pecados perdonó el Señor. Solamente perdonó todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que en la antigüedad, en el antiguo pacto, las leyes estaban escritas sobre tablas, dice la palabra de Dios. Y hoy, en el nuevo pacto, instituido por la sangre del Cordero de Dios Todopoderoso, la palabra, la ley de Dios, ¿dónde está? En nuestro corazón. O sea, Dios vive en nosotros, hermano. Dios vive en nosotros. Antes venía de en tanto de un rey y profetizaba, o de un profeta, y se iba. Pero hoy no, hoy el Espíritu Santo vive en nosotros, hermano. Ese privilegio tiene la iglesia del Señor en este tiempo, que tiene un Dios que vive en nosotros. Muchos quisieron en el Antiguo Testamento, dice, y no lo pudieron tener ese privilegio que lo tenemos nosotros, hermano. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esto, hermano? Vamos a hablar del Evangelio. Gloria a Dios. Dice, además os declaro, hermano, el Evangelio. El Evangelio es la revelación de Dios en Cristo, hermano. Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús nació en este mundo con un propósito, revelarnos al Padre, para que usted y yo le conociéramos a Dios. Si no, no había manera de conocerle a Dios, porque había una cima que no.
Había una separación que venía del Edén. No podíamos llegar nosotros arriba. Entonces Dios se acercó a nosotros, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. Y usted sabe todo lo que el Señor nació, que no nació como nosotros, de carne y sangre, y que ha venido con un propósito a la tierra como todo lo que estamos acá. Hemos venido con un propósito a esta tierra, hermano. Gloria a su nombre. Y cumplirlo, y más ahora que estamos cerca, hermano. Es un hecho real, real. Es el nacimiento, y no solamente el nacimiento, sino la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Con pruebas indubitables. Nadie puede negar eso, hermano. Que la iglesia del Señor tiene un Dios vivo. Nosotros, los evangélicos, tenemos un Dios vivo, hermano. Lo que creemos en nuestro... Las religiones de este mundo, y no porque nosotros queremos ser más que ellos, tienen dioses muertos, que tienen los sepulcros llenos de huesos ahí. Pero nosotros hay un sepulcro, hermano, que está abierto. 1000 años hay un sepulcro que está abierto, y alguien que estaba en ese sepulcro se ha levantado por ti, por mí, para todo aquel que en él crea, porque la palabra de Dios dice que él vino a buscar a aquellos que se... Y nosotros estábamos perdidos. Gloria a Dios, dele más fuerte. Porque Él es el que se levantó, Él es el que sufrió, Él es el que padeció, hermano, para que nosotros hoy tengamos gozo, tengamos esperanza, y para que nos tomemos de la mano adelante, iglesia. Por más que venga lo que venga, usted mire a Cristo, porque la fe que salva es la que mira adelante, porque adelante está nuestro Señor, no atrás, no, adelante. Usted siempre la frente en alta, adelante con su Señor. Viene lo que viene. El Señor dijo en Mateo 7:24, dice, de 2 casas, y dijo que va a venir el viento. No sé, ¿su casa soportó viento? ¿Vio los vientitos de acá? Que no son nada suaves. Viene viento, viene lluvia, dijo el Señor, viene la inundación, y cuando viene destruye todo, ¿vio? Destruye todo. Pero su vida, eso está hablando de nuestra vida en lo espiritual, hermano. Pero si nuestra vida está fundamentada sobre la roca, como dice Salmo 40, habla, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. ¿Qué oyó? La voz de mis ruegos. ¿Cuántas veces le rogué? ¿Cuántas veces le pedí? Oré ante el Señor, y el Señor se apiadó de eso y vino a mi rescate. Y vino a nuestro rescate, hermano. Por eso estamos acá. Porque Él se movió su corazón y vino a rescatarnos a nosotros acá. En la oscuridad. Estábamos en la oscuridad todo, dice la palabra del Señor. El entendimiento entenebrecido, oscuro, lejos de Dios. Estábamos así, no tenía el enemigo, hermano. Entonces, este evangelio es poder de Dios, que dice en los Romanos 1:16, que es poder de Dios. Es un poder, como siempre lo digo, es un poder que usted no ve. Es un poder que usted no lo puede tocar ni palpar, pero es una vida, porque Dios se manifiesta en su vida. Y si usted está enfermo y clama al Padre, el Padre le sana. Y si usted está pasando una situación difícil, clama al Señor y el Señor le da fuerza para seguir adelante. Y se manifiesta en su vida y dentro de su corazón usted percibe que Dios está con usted, y el mismo Dios que está con usted le dice: si yo estoy con vos, hija, hijo mío, si yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti? Aunque un ejército contra ti, tu corazón debe estar confiado, iglesia, porque está apoyado, está sostenido en un Dios grande y poderoso que vive y que está acá. Gloria a Dios, dele fuerte, fuerte. A Él sea la gloria. Al Señor Jesucristo, que dio su vida, hermano. El Señor dijo, 2 o 3, dijo el Señor, que están ahí congregados en mi nombre. Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí, dijo el Señor. Acá somos más que 2, somos más que 3, somos mucho más. Así que tenemos la seguridad y la certeza y la convicción en nuestro corazón que Él está, hermano. Y si Él está,
Háblale, contale, decile qué te pasa, contale qué te duele, contale tu lucha al Señor. Y el Señor te va a dar fuerza para que sigas adelante, porque Él te ama. Lo demostró, lo sigue demostrando cada día y lo seguirá cada día, hermano. Gloria a su nombre. Por eso decía acá la palabra, hermano. Este varón que Dios le reveló, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que es buenas noticias. Y vienen de arriba, no de la tierra, porque la tierra no tiene buenas noticias. Porque usted va y habla con alguien y siempre que me duele esto, que no llego acá, que no pago esto, que usted va a ver que habla con alguien y siempre algo le pasa. Vienen de arriba. Las buenas noticias son ¿para qué? Para nuestra alma, para nuestro corazón, en lo espiritual, para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Hermanos, son las buenas noticias que vienen del cielo. Hombre, entonces dice que el evangelio encierra muchas cosas, porque en el evangelio está la muerte, está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, como le decía, el perdón de nuestros pecados, de todos. No queda uno, dijo el Señor, porque Él lo tira a lo profundo de la mar, dice, lejos, para que usted no se acuerde más. Y si el diablo viene, porque el diablo siempre es astuto para ponerle esto o era aquello, siempre usa a alguien. Dios ya me perdonó y soy una nueva criatura ahora. Y ahora que soy una nueva criatura, tengo una nueva vida y tengo un Dios que me acompaña. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Dice, el evangelio que os he predicado, dice, fíjese, el cual también recibisteis. ¿Cuántos recibieron este evangelio? ¿Cuántos han recibido esta verdad, hermano? ¿Cuánto abrazaron este evangelio? Abrazamos y no lo dejamos ir, porque Dios abrió nuestros ojos espirituales y conocemos la verdad. Sabemos que hay un cielo y un infierno. Antes no sabíamos, porque nos decían que era mito, que había un cielo nomás y que todos iban al cielo, nos decían antes. Y que el infierno era un mito, un cuento, una fábula que había. Y ahora Dios nos dice en su palabra, es una realidad, dijo Dios. Pero ¿quiénes van ahí? Los desobedientes, los que no quieren obedecerle al Señor, los que no le quieren recibir al Señor. Lugar. Nosotros un día íbamos a ir también, pero por la gracia y misericordia de Dios, hermano, Dios tocó a alguien y fue ahí donde vos estabas, en tu trabajo, en tu casa, en tus mates, quizá alguien llegó a ese lugar. Y quizá llegó un ángel también, ¿por qué no? Si usted va a ver el libro de los Hechos, que los ángeles están activos en el reino. No le fueron y le tocaron a Felipe. Tenés que ir a cierto lugar. ¿Usted no lo vio a Pedro? Pedro estaba encarcelado, el ángel fue y le abrió la puerta y le dijo, ve a predicar, le dijo. Después le vio otra vez a Pedro, abrió la puerta, el ángel de vuelta. No sabemos, hermano, quién fue y nos llevó la preciosa semilla. Pero mandado del cielo, vino el mandamiento del cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió y nos llevó. Fuimos escogidos. El día de mañana, hermano, muchos, yo no digo lo de acá, pero muchos que se quedaron y están en la calle ahora, están lejos del Señor, hermano, no tendrán escuela. Cuando el Señor diga, yo envié un ángel que te lleve la palabra, yo moví a tal persona que te lleve la palabra, yo quería que seas salvo, que me sirva, que me honres, pero preferiste el mundo y las cosas del mundo que son pasajeras, momentáneas. ¿Preferiste las cosas materiales del mundo antes de servirme a mí? ¿Preferiste un amor del mundo? Yo no tenía hijos y hijas para dar. Y fuiste a buscar a una allá afuera. Y ahora no me servís, no me honrás.
¿Qué quiere Dios de su pueblo, de su iglesia? Usted lo sabe, yo lo sé, quiere servicio, dice la palabra. Nosotros le pedimos mucho al Señor, Señor, dame, 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 y el Señor también pide. Y dice que Él pide que nosotros le amemos, dice el Señor. ¿Qué pide Israel? ¿Qué le pide Dios a su pueblo? Que le ame, dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, ahora pues Israel, en ese tiempo Israel, pero ahora es para mí y para usted. Porque el mismo Dios que estamos predicando es ayer, hoy, siempre, no cambia, es el mismo, la palabra no cambia, es perfecta, única. Nosotros tenemos que ser cambiados porque esa pecaminosa, de una naturaleza caída, con obras de la carne que Dios tiene que ir sacando y nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo para que esas obras salgan de nosotros y que el fruto del Espíritu crezca. Entonces dice la palabra, ahora dijo el Señor, no mañana, no pasado, porque Dios es Dios de ahora. Nosotros somos de mañana, ¿vio? Siempre queremos dejar para mañana las cosas. Que no, mañana nomás, mañana, y hoy no, mañana nomás trabajo y al otro día llueve. Y dijo, ¿por qué no hice? Ya es tarde. Entonces Dios dice, ahora pues Silvia, ponga su nombre, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dice, sino que le temas, que lo respete, que lo honres al Señor. No como un padre que te va, no. Por amor al Señor, hermano, la bendición es para nosotros. Nosotros somos los bendecidos, porque la bendición reposa sobre nosotros. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios en todos sus caminos. Fíjese, ¿dónde tengo que andar yo? En todos los caminos del Señor. Siendo obediente, tengo que andar en el camino del Señor. Porque hay dos caminos, hay dos puertas. Pero yo tengo que andar en el camino del Señor, dice. Que anden en todos sus caminos y ¿qué? Y que lo ames. Que tengas un corazón afectuoso hacia Él, amoroso. Un corazón de entrega, un corazón de humillación, un corazón que te postre ante Él, ante tu Dios, hermano. Eso es lo que pide el Señor, dice, de nosotros. Dice, y que lo ames. Nosotros hacemos todas estas cosas que decía al principio, si le tememos al Señor, si andamos en los caminos del Señor, si le amamos, le vamos a servir. No va a ser un peso servirle al Señor, de corazón, porque Él nos da el privilegio de servirlo. Siempre que vengamos vamos a venir con gratitud a decirle gracias, Señor, por permitirme servirte a ti, que eres un Dios tan... Eres un gigante, Señor, y yo soy una langosta, como dice tu palabra, pero tú quieres que yo te sirva. Es un privilegio para mi vida a servirte, Señor, y honrarte, Señor, porque los hombres y mujeres que te pueden servir, Señor, pero me miraste a mí para que te sirva. Me sanaste a mí, Señor. Me libertaste a mí, Señor. Me sacaste a mí de la oscuridad para que... Hermano, es algo tremendo esto. Y dice la palabra del Señor. Y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo tengo que servirle a Dios? Con todo mi corazón, no con a media nomás. Mitad a Dios y mitad en el mundo. Todavía cierro los ojos para un lado y miro para otro lado. No. Todo para el Señor o todo para el mundo. Una de las dos cosas. No podemos estar en dos caminos. Podemos parar en los dos caminos porque alguien nos va a llevar por delante. Usted se tiene que poner a un costado o ponerse en el medio. Si se pone en el medio, alguien le lleva. Entonces el Señor dice, no me sirve pararte en los dos caminos. Tenés que estar en un camino, dijo el Señor. Que Dios nos ayude. Corazón con toda tu alma.
y con toda nuestra alma, dice, fíjese. Dice, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tenga prosperidad, dijo el Señor. Si nosotros hacemos todas estas cosas que Él nos manda, como Dios sabio, que Él lo sabe todo, vamos a ser prósperos, pero no solamente próspero espiritual, sino Dios también se va a encargar de alcanzarnos, de darnos lo que nos falta, hermano. Lo va a hacer el Señor, si Él es el dueño de todo. Él dijo, todo lo que hay bajo del cielo es mío, dijo el Señor. Todo es mío. Y claro, si Él es el dueño del cielo y la tierra y todo. Él es el Señor de todo, hermano. Todo le pertenece a Él. Y de todo lo que le pertenece a Él, Él sacó una parte y dijo, esta parte te doy, hijo, ¿para qué? Para que hagas tu casa, para que tengas tu casa. Esta parte te doy, hijo, este trabajo te doy. ¿Para qué? Para que vos subsistas, hijo, para que vivas. Esta parte te doy, hijo, para bendecirte. Y así el Señor va haciendo, hermano. Porque Él es el corazones, dice acá la palabra de Dios. Fíjese, dice, he aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos. ¡Ja! ¡Qué grande!, ¿no? De Dios y los cielos de los cielos. Gloria a Dios. Qué grandioso que es Él. La tierra y todas las cosas que hay en ella, ¿vio? Todo lo que hay en la tierra es de Él. Nosotros decimos, mi auto, mi negocio, mi aquello. Y el Señor dice que todo es de Él. Él nos prestó a nosotros para que nosotros disfrutemos. Para que disfrutemos y para que vivamos aquí en la tierra, dice la palabra del Señor. Dice, solamente de tus padres se agradó Dios, Jehová, para amarlos y escogió su descendencia de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Fíjese, en el 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios. Oh, qué grande que es nuestro Dios, hermano. Gigante, denle un aplauso. Lo aplaudimos. ¿Cómo no le vamos a aplaudir? ¿Cómo no le vamos a aplaudir? Es Dios de dioses. Otro Dios, ese muñeco está y nosotros tenemos Dios, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. ¡Qué gigante! Y Señor de señores. No es un señorcito nomás, sí, nomás. Señores, grande, hermano. Dios grande, dice. Poderoso, temible. Gloria a Dios. Que no hace acepción de personas y no toma cohecho, dice. Fíjese, qué gran Dios que tenemos nosotros. Porque es vuestro Dios. Es Dios de dioses y Señor de señores. A ese Dios venimos. Ante ese Dios nos postramos. ¿Y usted cree que ese Dios no puede bendecir? ¿Ese Dios no nos puede sanar? ¿Ese Dios no puede obrar ahí donde nosotros tenemos esa área que nosotros estamos esperando? ¿No lo puede hacer el Señor? Si Él es todo, Él es el gigante que nos pide a nosotros el Señor, porque nosotros le pedimos mucho al Señor. ¿Cuánto le piden al Señor? Le pedimos al Señor, Señor, y siempre cuando comenzamos la oración tenemos que empezar la oración con gratitud al Señor. Y después usted le dice, trate de pedir por otro y Dios se va a encargar de usted. Bendiga a otro y Dios les va a bendecir a usted, hermano. Gloria a Dios. Y dice que no hace acepción de persona el Señor. Ese es el Dios que después Pedro, ¿estábamos viendo? Pedro entendió y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona. Él los llama a todos por igual. Sea del origen que seamos, el Señor nos llama a todos por igual. Y Él dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por todos. Él no murió solamente por un séquito, por una parte, por un cierto lugar. Él murió por todo. Por todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera.
palabra del Señor, sino que Él lo recibe, Él lo sana, lo restaura, le abraza, le pone vestiduras nuevas, porque imagínense cómo habremos venido nosotros. ¿Cómo habremos venido, Señor? Si el hijo pródigo vio cómo vino. Dice que cuando el padre vio, mandó a llamar a los empleados y le dijo, tráiganme vestido para mi hijo. A mi hijo hay que vestirlo. No sé cómo habrá venido. A mi hijo hay que vestirlo. A mi hijo hay que poner una sandalia. ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía sandalia, pero el hijo sí tiene. A mi hijo hay que ponerle un anillo, porque mi hijo tiene autoridad dada por mí para hollar serpientes y escorpiones y para toda obra de maldad que se retira. Cuando mi hijo o mi hija se para con autoridad, el infierno tiene que temblar. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano, que pasa eso? Cuando usted se autoridad en su casa, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo él. Yo y mi casa. Se paró ese varón y dijo así, serviremos al Señor. Entonces el infierno tiembla cuando uno de los hijos de Dios se para y clama al Señor, hermano. Tiembla. Gloria a su nombre. Y dice que nosotros, hermano, los corintios abrazaron el evangelio. Capítulo 15, de vuelta. Los corintios abrazaron el evangelio, hermano. Así como usted y yo hemos abrazado el evangelio. Pero ¿sabe qué pasa? Vamos a ver Hechos capítulo 14, 21. Buscando Hechos 14, 21. Gloria a Dios. Ahí andaba el apóstol Pablo, que después vamos a ver la historia de este varón, de Pablo también. Que andaba predicando la palabra él con Bernabé, andaban los dos. En el 14 comenta que andaban los dos predicando la palabra juntos, pero nosotros vamos a leer en el dice, y después de anunciar el evangelio, le andaban anunciando el evangelio los dos, así como nosotros salimos a la calle y anunciamos el evangelio, golpeamos las puertas, entregamos tratados, y Dios está viendo de los cielos. Y dice, y el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que hicieron muchos discípulos ellos, andando por ahí. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, volvieron a su lugar. ¿Y qué volvieron a Pablo y Bernabé? A confirmar, dice, los ánimos de los discípulos, a alentarlos a los hermanos que estaban ahí, a decirle, hermano, arriba, fuerza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecete en el Señor. El Señor te da nueva fuerza. Sigue adelante, sigue adelante. A hacer ello, dice, a confirmar el ánimo a los discípulos, exhortándolos, dice, con la palabra del Señor. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Lo estamos viendo con nuestros ojos naturales a través de los medios que, hermano, todas las cosas que están sucediendo. No somos ajenos. El Señor dijo las cosas que iban a pasar. Y usted lo está viendo, yo lo estoy viendo. Entonces la venida del Señor está ahí. No sabemos cuándo. Y en este preciso momento no viene por nosotros, hermano. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero Él está ahí, está de la venida del Señor. Entonces dice, ellos vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permanezcamos en la fe que un día hemos creído. Permanezcamos en Jesucristo. Hermano, y diciéndole, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones al reino de Dios, dice. Fíjese, a través de muchas tribulaciones, dice que vamos a entrar, hermano, nosotros. No vamos a tener una luchita nomás, muchas luchas vamos a tener. Y de diferentes vamos a tener. Puede haber en la salud, puede haber en lo económico, puede haber en lo familiar, en diferentes lados, a ver.
en el trabajo, en la escuela, a los que estudian pueden tener luchas ahí, cuando van porque supieron todo y fueron a rendir, y cuando fueron a rendir no trajeron una buena nota y viene luchado de ese lugar. ¿Por qué? Porque amanecí estudiando y sabía todo y no sé por qué no traje una buena nota. Y dijo el Señor acá, hermano, que a través de muchas tribulaciones, sepamos eso, vamos a tener mucha lucha, pero no entre nosotros, con el diablo, que el Señor les reprenda en esta hora, que nos lucha, hermano, a nosotros, y no va a luchar siempre, porque no quiere dejar al costado del camino para que nosotros no nos quedemos y no avancemos. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor. Nosotros no somos, nosotros somos de los que vamos adelante. Por más que venga lo que venga, usted va adelante. No se queda, iglesia, porque va prendido de la mano del Señor. El Señor le va llevando, como un papá va llevando a un hijo, un papá lo va llevando a una hija sostenida de la mano, y la nena o el nene no se queda, porque el papá lo va llevando. Así nos va llevando Cristo a nosotros, hermano. No nos soltemos de las manos del Señor, y más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Va a tener diferentes pruebas y se va a poner triste y se va a poner mal y quizá va a tener pruebas en la familia, va a tener pruebas también con su familia, porque el Señor Jesús, cuando viene viene la persona, ¿a dónde viene la lucha? En la familia, ¿no es cierto? En los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque hay dos espíritus distintos. Y ahí empieza la lucha, la aflicción. Pero ese que soporta, como dice ahí en Timoteo, como un buen soldado, soporta las aflicciones. Vas a tener aflicciones acá en la tierra, hermano. Hermana, vas a tener aflicciones. Anda sabiendo nomás. ¿Cuántos de acá ya hay soldados y soldadas que han tenido cuántas aflicciones? Pero siempre tuvieron la vista puesta en aquel que vive por los siglos de los siglos y sabe que no le va a dejar solo ni solo, siempre le va a sostener y va a llegar a buen puerto, seguro. Y el lugar seguro es el cielo, hermano. El cielo es para nosotros lugar seguro. Por eso acá pasamos lo que pasamos. Entonces Pablo y Bernabé dice que volvieron, dice que a esos 3 lugares, ¿a qué? A confirmarle el ánimo a nuestros hermanos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor había alguien que estaba desanimado. Hay alguien que estaba con ganas de tirar la toalla, capaz. Entonces ellos se enteraron. ¿Cómo va a tirar la toalla? No, vamos. Y se fueron a confirmar los ánimos, fueron a hablarle, a alentarle, a exhortarle con la palabra, dice, hermano, que Cristo viene, que sigan adelante. Que a través de muchas tribulaciones vamos a tener. Aquel que no tiene lucha, hermano, es porque no se ha convertido al Señor. No tiene a Cristo. Aquel que usted habla y dice, yo soy cristiano, pero entonces no es cristiano. Es cristino, de la boca para afuera, pero el corazón no está el Señor. Porque si el mismo Señor Jesús tuvo lucha, hermano, cuando nació en este mundo nomás ya no había lugar para Él. Fue que cuando Él fue creciendo, le perseguían los ancianos, le perseguían los fariseos y todos le perseguían. ¿El Señor hacía algo malo? No, dice la Biblia. El Señor hacía bienes, dice la palabra del Señor. Se ocupaba de los huérfanos, predicaba el evangelio, enseñaba en las sinagogas, liberaba a los oprimidos, limpiaba a los leprosos, levantaba a los paralíticos. Esa era la obra del Señor, hermano. Esa es la obra que tenemos que hacer nosotros también. ¿Señor? No. Y sin embargo Él fue a la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar. Porque si nosotros hacíamos cosas malas, le negábamos al Señor con nuestros hechos y cada vez nos alejábamos más y cada vez más lejos estábamos. Porque el Señor dijo, de tierras lejanas te tomé, dijo el Señor. O sea, no estábamos cerquita, estábamos bastante lejos, estábamos. De tierras lejanas te tomé y te dije, mi siervo eres tú, dijo el Señor. Te traje, te fui trayendo, ¿con qué?
con lo que te faltaba. ¿Y qué te faltaba? Que el mundo no nos dio y no nos va a dar nunca: amor. Porque Él es amor. Amor nos fue trayendo. La palabra de Dios, como decía Jeremías. Me seduciste y fui seducido, decía Jeremías. ¿O no le seduce la palabra a usted? Que usted quiere leer más y más y más y más. Y dice, mi Señor, qué grande que es mi Señor. Qué hermoso que es mi Señor. Mirá que nos tuvo en cuenta nuestro Señor, que resucitó. ¿Y quiénes fueron las primeras mujeres? Gloria a Dios. Que le vieron a Él, dice la palabra, ¿o no? Mateo 28, 5 y 6 dice la palabra del Señor. Que fueron las mujeres al sepulcro. La tarde ya fueron ellos a llevar. Ya el día de reposo terminaba, dice, y fueron a la mañana tempranito, en realidad fueron ellos, fueron a ver qué pasaba. Y en decir, ¿quién nos correrá esa piedra? Muchas veces decimos, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de aquello? Y el Señor ya tiene la salida. Ahí nos damos cuenta que ya está la salida. Pero nos preocupamos tanto, y decimos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y el Señor ya se ocupó de todo. Y cuando ya nos llaman y nos dicen, no, ¿cómo puede ser? Porque lo saldó el de arriba, tu Padre, que te cuida y te bendice cada día y que tiene cuidado de ti, hermano. Él salda todo nuestras deudas. Y nos ayuda el Señor. Cuando nos falta, el Señor está ahí, pendiente. Tiene hasta un siervo de Él le mandaba hasta los cuervos, dice la palabra de Dios. ¿Esos cuervos de dónde salían? Dice usted, ¿de dónde tenían comida? No había comida en la tierra. Porque Él fue a hacer lo que Dios le dijo. Por causa de que Acab se había casado con una mujer que no era del reino. Vino la dice, una hija de un sacerdote del diablo, Jezabel. Vino, perseguía a los cristianos, a los profetas de Dios, a los siervos de Dios. Entonces Dios mandó a Elías Tibita y le dijo, anda Elías y decí lo que te mando. Entonces Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio por la palabra de Dios. Y no llovió. Cuando Dios dice no, es no. Por más que hagamos lo que hagamos, Dios dice no. Dice que cuando Él cierra, nadie abre. Dice la palabra del Señor. O no cerró el arca, hermano. ¿Usted cree que esa multitud de personas, que eran muchísimas personas, que iban y chocaban esa puerta porque agua venía y chocaban esa puerta para abrir esa puerta del arca, ¿no la hubiesen abierto? Yo creo que sí. 4 o 5 hombres pueden abrir una puerta, me imagino yo. Nomás abren una puerta. Pero ¿por qué no abrieron la puerta del arca? Porque Dios la cerró, dice la Biblia. Lo que Dios cierra no puede abrir el hombre. Gloria a su nombre, hermano. Así que si no de Dios, estamos guardados, protegidos, bendecidos, porque así estaba ese varón, pregonero de justicia, dice la palabra del Señor, hermano. Guardado él, su esposa, sus hijos, su nuera, estaban ahí adentro, protegidos. Se perdió todo lo que había en la tierra, pero ellos estaban protegidos ahí con los animalitos. Así nos protege Dios, hermano, de las cosas que vienen muchas veces. Y nosotros no vemos, no sabemos, pero Dios sí se encarga de todo. En el cual también perseveráis, dice. Fíjese, debemos perseverar siempre en esto, hermano, en la palabra del Señor. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, de la palabra. Primero dice que debemos perseverar. Que dice Mateo 24:3, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No aquel que creyó y se quedó y diga, no, ahora yo soy salvo, ya me quedo en casa, no hace nada.
yo ya soy salvo. No, 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 no. La palabra dice otra cosa. La palabra dice que hasta el fin, no sabemos cuándo será el fin, así que tenemos que seguir nosotros perseverando. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir congregando, tenemos que seguir sirviendo hasta que el Señor venga. No sabemos el fin, pero lo importante es que estamos con Cristo y eso nos da seguridad en nuestro corazón. Entonces dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra. Acá no está hablando de retiene a alguien. No sé si usted alguna vez ha retenido a alguien. Dice, no, yo no te dejo ir, te retengo, no te dejo ir. ¿No? Usted retiene algo, usted cosa, no sé, pero dice que tenemos que retener la palabra, abrazarla y sostenerla y no dejarla ir a la palabra de nosotros. O sea, la palabra tiene que permanecer en nosotros. Por eso nos habla también Juan 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dijo el Señor. Otra vez nos habla de permanencia, hermano. El que va a ir al cielo es el que permanece en la palabra, no aquel que cree en casa contento, dice, yo soy salvo, ya me quedé. No, no, no. La palabra dice otra cosa. La palabra dice que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin, hermano. Tenemos que ir. Y acá dice, nos habla de retener. Si retenéis la palabra que os he predicado, dice, tenemos que retener esta palabra en nuestro corazón. ¿A dónde la vamos a retener? En nuestro corazón. Porque acá donde tenemos que guardar la palabra del Señor. Los hermanos, siempre hablamos de nuestros hermanos en China. Ellos tienen una hojita, tienen 3 hojitas. ¿Y qué hacen ellos? Ellos todo el día están leyendo y la están reteniendo. Y después esas 3 hojitas le pasan a otro. ¿Por qué? Porque ya la retuvieron en el corazón. Le pasan, retengan y así van, hermano. Reteniendo, ¿por qué? Porque no pueden tener toda la Biblia. Y si le encuentran con una Biblia, así que 3, 4 hojitas y retienen y leen hasta que retienen en su corazón eso. Después ya le pasa al otro, lo paso al otro. Hermano, nosotros tenemos que retenerlo acá. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 3, que nosotros tenemos, hijo mío, dijo el Señor, no te olvides de mis palabras, no te olvides de mis palabras, porque esta es la ley de Dios. El mundo tiene leyes también, pero esta ley es del Supremo, del juez más grande que hay, poderoso. Y nosotros tenemos que, esta ley tenemos que retener en nuestro corazón. Tenemos que guardar en nuestro corazón. Por eso lo que dice acá, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si retenemos la palabra, si la palabra está en nosotros, la palabra, ¿qué pasa? Somos salvos. Y si no, es en vano. Si no retenemos la palabra, si no vivimos la palabra, es en vano. No somos salvos. Lo dice clarito, hermano. No andamos, o sea que tenemos que continuar en esto. Usted tiene que continuar, no tiene que quedarse. Pasan los años. Es un día a la vez, pasan los años. Pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 10, pasa 15. Usted sigue adelante con Cristo de la mano del Señor. Al Señor, honrándole al Señor, no se queda para nada, sigue adelante. Nosotros conocemos mucha gente, hermano, mucha gente conocemos que se han quedado. Y qué triste. Hablamos con el pastor. Qué triste. Muchos se quedaron. Y muchos se están quedando en este tiempo, hermano. Muchos. El amor de muchos, dice, se enfriará en los últimos. Que no sea el nuestro, hermano. Que no sea el nuestro. Que nosotros vivamos apegados a la palabra, hermano. Porque eso ya es nuestro, ya es de cada uno. Nosotros, eso es personal. Cada uno vamos a dar, hermano. Lo importante es que de acá se predique la sana doctrina. La sana doctrina se predica, bueno, cada uno da cuenta, hermano, de sus actos. Cada uno da cuenta ante el Señor si siguió adelante o no siguió adelante. Vamos a dar cuenta de nuestra fidelidad en Cristo. Si hemos sido fieles, como Él es fiel con nosotros. Hermano, que Dios nos ayude, hermano.
gente que cantaban, gente que coordinaban. Hoy están lejos del Señor, hermano. Ocupados en las cosas del mundo. Acumulando títulos. La vez pasada hablaba con una persona acumulando títulos. No, ya tengo este título, ahora tengo este otro, ahora ya voy por este otro, dice. Claro, pero ya tenía un título de servirle al Señor, hermano. O mientras vas servirle al Señor. Anda acumulando, es como si fuera que el Señor va a venir a buscar título. El Señor viene a buscar su espíritu, dice la palabra del Señor. Mientras tanto, nosotros le seguimos sirviendo al Señor, hermano. Venga lo que venga. Le servimos a Cristo. Hay gente que está así. Gente que se encuentra en el mercado, le habla del Señor. No, pero yo recibo la palabra online. Sí, pero la pandemia pasó hace 6 años, hermano. 6 años fue la pandemia. Ya no hay más pandemia. El Señor dijo, congregar. Eso es lo que tenemos que hacer, congregar. Porque cuando nos congregamos, nos animamos entre hermanos. Nos abrazamos, nos contenemos, nos damos una palabra de aliento. Eso es lo que Dios dice, así era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los hermanos, dice, compartían lo que había. Había un mate, compartamos el mate. Había un té, compartamos el té. No hay nada, no importa, compartamos del Señor. Hablemos de Cristo. Y Dios se glorifica ahí. Y manda a ver, dice la palabra del Señor. Cuando está su pueblo reunido. Gloria a su nombre, hermano. Fíjese, tenemos que retener la palabra, iglesia. Siempre tenemos que retenerla la palabra. Que no fue predicado, dice la palabra. Para que si retenemos la palabra somos salvos. Si no, es en vano. Es en vano. Aquel que no retiene la palabra, aquel que no vive la palabra, aquel que no guarda la palabra, es en vano. Es un impío adentro de la iglesia. Es un impío más. ¿Por qué? Porque no retiene la palabra, no guarda la palabra, no vive la palabra, no hace lo que dice la palabra, no persevera en ella, hermano. Dice, porque primeramente os he enseñado, decía él, lo que también recibí, lo que Dios nos transmite a nosotros a través de estos hombres, porque dice 2 Timoteo capítulo 3, dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. No fueron hombres porque se le ocurrió sentarse un día y dijeron vamos a hacer una Biblia, ¿no? Esto vino de arriba, vino del corazón de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios usó a hombres santos para que escriban la palabra del Señor. Usted va a ver que la palabra de Dios nos sacia, nos llena, salimos de acá gozosos, contentos. Pero usted va a ver de este mundo que fueron creadas por hombres naturales que se sientan y dicen vamos a hacer tal concilio, vamos a escribir tal cosa, vamos a ver tal cosa. Nos llenan, nos sacian. El hombre sigue vacío, la mujer sigue vacío, sigue igual, porque son hombres naturales. Pero esto no, esto vino del cielo. Por eso dice acá, él explica lo que dice, porque primeramente lo que yo le enseño, yo lo recibí, pero lo recibió del Espíritu Santo. Él. Es la conversión que tuvo este hombre. Nuestro hermano Pablo, que algún día le vamos a ver en el cielo, ¿cuántos lo creen que lo vamos a ver? Nuestro hermano Pablo tuvo una conversión del cielo, ¿o no? Hechos 9, dice la palabra del Señor, hermano. Hechos 9, dice la palabra del Señor, usted va a ver. Busquemos Hechos 9. Este hombre que está hablando acá, cómo fue su conversión. Bueno, usted va a ver acá del capítulo 9, comienza como él era. Yo no sé cómo era usted antes de conocer al Señor. Usted lo sabe. Cada cual sabemos cómo somos, ¿no? Cómo éramos. Capaz era gruñón, capaz era
odioso, odiosa. Bueno, Saulo dice que respiraba amenaza. Fíjese que amenaza y encima y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Contra nosotros. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Contra nosotros respiraba él, porque él no era cristiano, no era hijo de Dios. Él después tiene la conversión del Señor. Dice, y bueno, se iba a cierto lugar. Imagínense que venga acá a Río Grande, Saulo, y diga, quiero ir a la sinagoga allá, quiero ir a la iglesia allá de Rey de Gloria. Quiero ir a buscar a algunos cristianos allá que están predicando la palabra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer acá? Vamos a ayunar y orar grandote, ¿no es cierto? Porque sabemos que viene con carta y era para llevarlo a la cárcel. Entonces los hermanos estaban orando y movieron la mano del Señor, porque la mano de Dios se mueve, hermano, cuando hay clamor. La oración mueve la mano del Señor. Usted va a ver, como le dije hace un rato, en Hechos 12, la iglesia dice que cuando estaba Pedro preso, oraba y clamaba y los hermanos clamaban al Señor y no creyeron que sucedió el milagro, porque la mano del Señor se movió de arriba y Dios mandó el ángel. Dios mandó el ángel y lo soltó a Pedro. Había una puerta de hierro, dice la palabra, había 16 soldados que le cuidaban y Pedro estaba haciendo noni, ahí, entre todos. No había manera que escape Pedro. Imagínese usted, le estén cuidando, usted dice, no, ¿cómo salgo de acá? Encima hay una puerta de hierro allá que imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios envió su ángel, los guardias se durmieron, le dijeron a Pedro, ¿viste las sandalias? Porque no te vamos a poner nosotros, de las sandalias. Dice, vamos. Le sacaron, dice. Pedro tocó la puerta, los hermanos no le abrían de temor, no sea cosa que sean los otros que vengan a buscarle, y era Pedro ya. Gloria a Dios. Dios. ¿Y qué? ¿Por qué lo hizo? Porque la iglesia oraba, hermano. Es importante la oración. La oración es tremendo, hermano, lo que hace la obra. Por eso donde hay oración el diablo no se mete, hermano. Donde hay oración. Porque se manifiesta. Entonces dice que, hermano, me imagino que habrán estado orando. Y entonces dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo a Saulo. Repentinamente dice que el Señor le rodeó del cielo. Gloria a Dios. Así nos defiende el Señor a nosotros, hermano, y nos cuida a nosotros. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te opones a mí? Porque no son ellos, soy yo. De mí están predicando, de mí están hablando. A mí me están sirviendo. Y yo soy el que le guardo y le cuido y le protejo, lo sostengo y le guío cada día. Yo soy el que voy adelante. Dios es el que va adelante nuestro, hermano. Tengamos siempre la seguridad y la certeza que Dios va adelante. Siempre va adelante nuestro. Muchas cosas pueden, pero que el Espíritu Santo nunca falte en la iglesia. Muchas cosas pueden faltarte, pero que el Espíritu Santo nunca falte en la iglesia. Porque eso es lo más importante, que el Espíritu Santo esté. Porque puedo tener muchas cosas, pero si el Espíritu no nada. Pero me puede faltar mucho cosa. O no le vemos a los hermanos de África que tienen banquito, no tienen instrumento, no tienen músico, no tienen nada los hermanos, pero ellos cantan con una gana, con un gozo y el Espíritu Santo se manifiesta ahí, hermano. Gloria a Dios. Nos puede faltar muchas cosas, pero que Él nunca falte, porque Él es lo más importante. Él es el que mueve a la iglesia, Él es el que nos guarda cada día, hermano. La presencia de Él que siempre permanezca en nosotros, hermano. Tiene que animarnos y levantarnos cada día. Eso a nosotros, hermano, que es importante. Y dice que, dijo, ¿por qué me perseguís? Le dijo el Señor.
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí ya dijo Señor, porque yo sé, ¿ya? Entonces le dijo el Señor, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar coces contra el aguijón. Entonces dijo, Señor, dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahí ya estaba ya entregado, ¿vio? Primero venía malo. Y ahora ya dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él, levántate y entra y le da las instrucciones el Señor, ¿no es cierto? Que tenía que hacer. Entonces, vamos a ver más abajo, en el versículo 13, que ahí había un lugar que sabían de lo que hacía Saulo. Entonces Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice que tenía que ir, que Saulo estaba ya ahí prácticamente entregado al Señor. Entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuánto mal les ha hecho a los santos en Jerusalén. Porque pensaba que era una trampa. Dijo, no, Pablo se está haciendo, Saulo, para agarrarnos a nosotros. Nos está queriendo llevar a acoso. Entonces dice, y aún aquí tiene autoridad, dice, tenía autoridad en ese pueblo Saulo. De los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor que le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Le dijo el Señor, ve. ¿Por qué? Porque me es un instrumento escogido. ¿Cuánto instrumento escogido hay acá? Nosotros somos instrumentos, las manos de Dios. Y yo no sé si Dios no nos va a llevar como a Él dijo, que a Él era para llevarle, para que lleve el nombre de Él en presencia de gentiles, en presencia de reyes, en presencia de personas importantes. Yo no sé, Dios nos va a usar a nosotros, pero somos instrumentos de Dios. Acuérdese siempre que usted es un instrumento en las manos de Dios. Dios usa sus manos para sanar a los enfermos, para obrar para el reino. Dios usa sus labios para la palabra. Dios usa su vida, porque somos un instrumento en las manos del Señor. Usted cuando en su casa tiene un instrumento, tiene un martillo, tiene una pinza, usted no lo tiene para tenerlo de adorno. Usted lo tiene porque lo usa. Entonces, nosotros somos instrumentos de Dios, vamos a ser usados por el Señor. Y somos usados por el Señor, hermano. Y dice, entonces acá dice Dios, porque yo le mostraré cuánto le he de padecer por mi nombre, dijo el Señor. Fíjese, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, dijo el Señor. Y vemos después a Saulo, recibe la vista, se alimenta y al poco tiempo salió predicando de Cristo, hermano. No necesitó hacer curso, o sea, no tengo que hacer curso para predicar, no tengo que hacer, usted lo ve a Pablo haciendo curso acá. En el 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Y muchos le tenían miedo todavía, le tenían desconfianza, porque sabían lo que hacía. Creyeron el cambio que Dios hizo en él, hermano. Y ese es el cambio que en muchos de nosotros el Señor hizo, hermano. O va a hacer ese cambio. Y ese hombre es este que dice acá, que en el versículo 1 Corintios capítulo 15, que él recibió que Cristo murió, dice. Todos sabemos que Cristo murió, ¿no? Según la Escritura. Murió por nuestros conforme a la Escritura. Dice acá, conforme a la Escritura. Marcos 15, 37. ¿Qué dice? Mas Jesús dando voz, gritó el Señor tremendamente. ¿Por qué? Porque estaba el pecado de todos, hermano. De todos nosotros. De toda la humanidad. Pegó un grito tremendo el Señor, dice,
y entregó su espíritu. Dio su vida por nosotros. Murió en la cruz. Murió. Porque hay muchos que dicen, no, pero no. Según la Escritura, dice que el Señor murió en la cruz. Pero, y que fue sepultado, o sea, murió. Usted a una persona que parte le lleva a sepultar. No lo va a tener en su casa, no va a estar ahí. No. Hay un lugar donde van al cementerio, ¿no es cierto? Lo llevaron al Señor a un lugar y lo pusieron ahí. A una tumba que le habían prestado, dice. Lo pusieron ahí, vinieron y pasaron una piedra gigante, cerraron la puerta de la tumba donde estaba el Señor. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 28, 5 y 6, como le decía, que el Señor Jesús no se quedó en esa tumba. Como nosotros hoy vemos tantos religiosos de este mundo, tantos dioses de este mundo, que están en esa tumba, que hay polvo, que hay hueso, que hay todo ahí. Pero el Señor Jesús no se quedó ahí. Fíjese. El ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Vio? Fíjese en el 6. No está aquí, le dijo el ángel. Resucitado. ¿Quién dio esa buena noticia? Los ángeles. ¿A quién le dieron? A las mujeres que fueron ahí, valientes. ¿Cuántas mujeres valientes hay acá? Gloria a Dios, hermano. Vení, ved el lugar donde fue puesto el Señor, dice. Vení, pasen, dijo el ángel, pasen y miren acá. Acá Él fue puesto, pero ya no está. Gloria a Dios. Y hoy en día está abierta esa puerta. Y está escrito en varios idiomas. Él no está aquí, Él ha resucitado. Pero hay mucho que todavía no le he nacido en el corazón. Que Él ha resucitado y que Él vive y que está acá con nosotros. Muchos creen, pero le tienen muerto al Señor. Pero Él no está ya muerto, Él se levantó, dice la palabra acá. Él ha resucitado, dice acá. Volvamos, hermano, al versículo 4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a esta escritura que usted cree y yo creo. Esta escritura que vino del cielo, dice acá. Y le apareció a muchos, a Cefa, después le apareció a los 12, después le apareció a 500 hermanos, dice, en el 6. ¿Nuestro le apareció? A 500 hermanos nuestros le apareció, dice. Y una vez de los cuales, dice, y a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Algunos todavía vivían de los que le habían visto al Señor resucitado. Partido, dice la palabra acá. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo él. ¿Por qué? Porque hubo una abortivo de tiempo. Le apareció. ¿Por qué? Porque le apareció cuando él ya se fue. Él se fue al cielo. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice que él estaba con sus discípulos, hablando de que iban a recibir poder. ¿Para qué? Para predicar la palabra y todo. Y estaba el Señor hablando ahí. Y de repente el Señor empezó a irse. Y se volvió en una nube, dice, y se fue el Señor. Vendrá. ¿Cuánto lo creen? Amén. Va a venir por usted y va a venir por mí, que somos la novia. Porque Él es el esposo. Él venía a buscar a su novia. Y su novia se está preparando, se está poniendo linda. Está guardando la palabra, está viviendo la palabra. Se está llenando de Él la novia que Él viene a buscar. Gloria a su nombre. Eso es lo que el Señor viene a buscar, hermano. En cualquier momento Él viene por nosotros. Por eso percibidas, siempre, preparadas. Que seamos como, no seamos como esas 5 insensatas que dice Mateo 25, sino que estemos preparadas. De las 10, 5, dijo el Señor. Imagínese usted. No, nosotros no. Nosotros estamos preparando. Siempre estamos ahí atentas. Porque el Señor no dijo ni el día ni la hora.
Él no dijo, mañana le voy a venir a buscar a tal hora. Entonces usted dice, bueno, me preparo para tal hora. El Señor dijo, no dijo no el día ni la hora. En todo tiempo tiene que estar preparada. Está trabajando en su trabajo y usted está pensando en las cosas del Señor. Está hablando con su Señor. Quizá no habla con sus labios, pero en su mente está ahí dándole gracias al Señor. Gracias, papá, por todo lo que me da, Señor, por lo que viene, por la bendición. Está en los estudios, ahí con sus estudios, está diciendo, gracias, papá, porque yo sé que me va a ir bien con esos estudios, Señor, porque yo te sirvo a ti, Señor. Yo voy a la iglesia, Señor, vas a ayudar, papá, y siempre pensando en las cosas de Dios. Siempre Dios en nosotros, siempre el Señor, no dejándole cabida al diablo, porque el diablo siempre te va a tirar pensamientos. ¿Para qué? Para debilitar y para que te quedes en el camino. Eso es lo que quiere el diablo, debilitarnos espiritualmente. Porque aquel que se debilita espiritualmente queda en el camino, tirándote pensamientos. Siempre te va a tirar con algo. Dardos de fuego van a tirar a tu mente, atraparte, cautivarte, pero siempre con el casco, siempre orando el soldado, siempre apercibido, siempre en la palabra, siempre guardando la palabra. Entonces el diablo no tiene lugar, se va a otro, dice, me voy a probar a otro, a ver dónde tengo cabida, porque es un varón, es una varona que siempre está con la palabra orando. Entonces no me da lugar, no tengo lugar acá. Así como no tenía lugar de entrar en la casa de Job, no tenía lugar, hasta que no fue arriba y le dijo al Padre, un ratito poder entrar, y Dios le dijo, bueno, puedes entrar. O sea que Él no puede entrar si no le autorizamos nosotros o el Padre. Muchas veces le autorizamos nosotros a que Él entre. Le autorizamos nosotros, hacemos o dejamos de hacer. No retenemos la palabra, no vivimos la palabra. Y era como decía el otro día la palabra, el pastor decía, que hay portillos que se van abriendo de a poquito y usted una andija, el diablo ya entra con todo, hermano. Eso es lo que Él quiere, algo como para que meterse adentro. Pero nosotros tenemos que cerrar todos los cerrojos, tienen que estar cerrados por medio de la oración, de la comunión, de estar en la palabra siempre, permanecer en la palabra, no darle lugar al diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Entonces Pablo decía eso, decía que él en el 9 dice, fíjese cómo él se humilla ante los otros apóstoles y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice él. Y sin embargo, él que la vemos a Pablo trabajando, Pablo recibir azote, lo vemos a Pablo cárceles, más cárceles a Pablo, lo vemos, todo lo que él antes le hacía a los cristianos le vino a él, porque dice que todo lo que nosotros sembramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cosechar, dice. Entonces tenemos que sembrar cosas buenas, hermano. Y todo lo que él hacía antes con los demás hermanos nuestros, ahora le hacían a él. Los fariseos le daban con vara y vara, imagínense usted. Piedra. ¿Se acuerdan el otro día vimos una película? Piedra. Y según algunos eruditos dice que estaba muerto ahí, el Señor lo resucitó y le dio vida nuevamente para que siga predicando. Dice la palabra, hermano. Algunos eruditos que estudian la palabra. Y fíjese todo lo que él pasó, hermano. Acá vemos todo lo que él pasó. Y sin embargo él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no ser, y hasta dice que no es digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia, dice. No soy digno de llamarme apóstol, dice, porque yo perseguí, maltraté a la iglesia, dice. Pero por Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, ¿vio? Que trabajó más que todos los otros. Y sin embargo, él se humillaba. Soy el más pequeño de todos. Y fue el último de los apóstoles, dice la Biblia, que el Señor escogió. Porque después que fue Judas, se reunieron los apóstoles ahí, los que quedaron los 11. Fue escogido Matías, dice, pero no era Matías.
Dios dijo, no es Matías, es Saulo el que va a completar ahí el lugar que dejó Judas. Y lo cogió Dios del cielo. Y fíjese a quién le escogió, al hombre más feroz. Así que puede ser el hombre más feroz o la mujer más feroz, pero en la mano del Señor viene a ser una paloma. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? El trabajo lo hace el Señor, hermano. Tremendo trabajo que hace el Señor. Y dice, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese cómo se humillaba. Trabajaba mucho, pero no yo, dice. La gracia de Dios que estaba conmigo, dice. Siempre dándole la gloria a Dios en todo este varón, en todo. Con todo lo que pasó, usted ve en el libro de Corintios, todas las cosas que dice, a mí me dan 10 varazos nomás y me quedo en casa, no salgo más. Y sin embargo él, ¿cuántas varas le dieron, hermano, en la espalda? En donde le encontraban le daban los fariseos y todo, las cárceles, los soldados. A mí me dan uno nomás y ya no vuelvo más. ¿Y hombre? ¿Cuánto nos dio el enemigo a nosotros en lo que vamos en los caminos del Señor? ¿Cuánto hemos pasado? ¿Cuántas luchas hemos pasado? ¿Cuántos enemigos, hermano? Y sin embargo seguimos adelante. ¿Por qué seguimos adelante, iglesia? Porque usted y yo sabemos en quién hemos creído. Porque después de Cristo no hay nada. Después de Cristo no. Después de Cristo está el infierno, está la mentira, el engaño del diablo. Con Cristo lo tenemos todo. Por eso seguimos adelante, por más que vengan pruebas, por más que vengan luchas, por más que vengan dificultades, que venga lo que venga frente para soportarlo y para seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Cristo, y así tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que pasó lo que pasó, pero Él siguió adelante, no le importaba lo que decían los demás. Lo que hablaba de él, seguía adelante, él seguía. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, y el propósito era, la meta era la cruz, y éramos nosotros, todos los que estábamos acá, libertarnos a nosotros. Esa era la meta. Así que él no se quedaba con lo que los fariseos le decían, aquellos le decían, no, la conciencia que él hacía todas las cosas bien. Él ayudaba a los que necesitaban, no se quedaba con nada de nadie, no andaba mintiendo, no andaba engañando, no andaba defraudando. Nuestro Dios Todopoderoso, él andaba haciendo bien. Entonces él seguía adelante. Y lo mismo hablaban de él. Hay gente que dice, no, pero yo no quiero seguir más. ¿Por qué? Porque hablan de mí. Van a hablar igual, hermano. Haga o no haga, van a hablar. Vos seguí, vos mira a Cristo nomás. Vos no mira al hombre, no mira a la mujer. Vos mira a Cristo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por vos y por mí. Cristo el que nos libertó. Cristo el que preparó un lugar en el cielo para nosotros. Cristo, no miremos lo demás. Porque si miramos lo demás nos vamos a distraer y nos vamos a quedar. Dice la palabra. Un peso en nosotros que después no vamos a tener ganas de orar. No vamos a arrodillar y ya no vamos a querer orar. No vamos a levantar y ya, ¿por qué? Y el diablo ganó la batalla. Que el Señor le reprenda. No le dejemos que Él nos gane la batalla, sino que nosotros le ganemos a Él y ganando muchas almas para el Señor, Dios Todopoderoso. Porque para eso Dios nos eligió. ¿Para qué? Para que ganemos almas para el reino de los cielos, hermanos. Almas para el reino del cielo. Que lo quitemos al diablo, esas almas, sea lleno, como siempre digo, y que el infierno no. Porque en este preciso momento, ¿cuántas personas están descendiendo, hermano? ¿Y cuántos descendieron ayer y anteayer y pasado? ¿Y cuántos descendieron? ¿Y cuántos habrán subido en el cielo? Creo que bajan, creo que el 1% sube arriba. Imagínese usted, hermano. Para eso Dios nos tomó, para eso Dios nos guarda, para eso Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para que anunciemos del reino de los cielos, hermanos. Rescatemos a los que están perdidos. Hay muchos que están perdidos en el trabajo, conocemos personas que están con problemas, con dificultades. Hablemosle de Cristo, que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que tiene la solución, que se acerque a los pies de Cristo. Y va a ver cómo Dios va a bendecir tu vida, hermano. Tremendamente va a bendecir tu vida. Gloria a su nombre, hermano. Es algo tremendo lo que Dios hace, hermano.
que usted no... Y al Señor lo abandonaron todo cuando Él fue a la cruz. Lo abandonaron todo, ¿no es cierto? Los discípulos lo abandonaron al Señor. También esa noche. El Señor podía haber dicho, no voy. ¿Por qué? Porque me abandonó. No, Él fue lo mismo el Señor. A Pablo le abandonaron también, dice. Tenía muchos discípulos Pablo. Al Señor, fíjese, Juan 6:66. Lo abandonaron al Señor. Esta palabra es dura. Si usted dice que esta palabra es dura, y dígale al Señor de esta palabra. Porque esta palabra no es mía, esta palabra es de Él, hermano. Fíjese, desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿A quién le abandonaron? Al Señor Jesús, al Señor de señores, al Rey de reyes, al poderoso de Israel. Gente se apartaron y le dejaron. ¿Por qué? Dura es esa palabra, le dijeron. Imagínese usted abandonarle al creador del mundo. ¿No nos van a abandonar a nosotros? ¿No nos van a dejar de lado? ¿No te van a prometer cosas y después decir, vamos juntos, sigamos adelante, perseverando, corriendo la carrera de la fe? Y cuando vos te das cuenta, y sí, pero no estamos yendo juntos, sí, pero no tengo ganas, me quedo nomás. Seguí vos. No, yo sigo lo mismo. Quédate. Yo sigo porque yo quiero llegar al cielo. Mi meta es el cielo, hermano. Yo no sé la de ustedes cuál es. Yo creo que de todos nosotros es el cielo. Nuestra meta, hermano. 2 Timoteo 4:9. No sé el título de usted, pero el mío, el apóstol desamparado. Procura venir pronto a verme, dice. ¿A quién le estaba hablando? Porque además me ha desamparado amando este mundo. Además andaba con él, pero le dejó. ¿Por qué le dejó a Pablo? Porque amaba al mundo. Hay gente que va a pero no van a abandonar. ¿Por qué? Porque van a amar más el mundo. Acá lo vemos a Pablo, ¿qué dice? De malo abandonó porque amó al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, dice. Después pide abrigo, pide su capote, pide su abrigo. Después dice, Alejandro, el que donde él estaba preso, me ha causado muchos males, dice. O sea que le habrá pegado muchas veces, lastimado. No le habrá dado de comer, hermano. El Señor le pague con... dice. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjese, en mi primera estuvo a mi lado. Él anduvo por todo lado predicando, muchos discípulos se hizo, y sin embargo cuando él estuvo, dice, en su primera defensa, nadie le acompañó. Pero Dios estaba con él. Acordate, nunca, por más que te abandonen, Dios está con vos. Dios no te va a abandonar nunca si estás haciendo la obra de Dios. Dios no te va a abandonar nunca. Sino que no les sea tomado en cuenta, dice, a este varón, hermano. ¿Cuántos discípulos ganó para el Señor? Y sin embargo, todo dice que le abandonaron y le desampararon, dice, hermano. Pero siempre puesto la vista al frente, en Cristo. Pablo no dijo, no, salgo de la cárcel y hago mi vida. No, Pablo hasta la muerte siguió sirviendo al Señor, hermano. Así nosotros también, hermano. Sirvamos hasta que nos vayamos de este mundo, hermano. Ese es el propósito, la meta, iglesia, servirle a Cristo. Así que vamos a dar un aplauso al Señor esta noche, que vamos a pasar ya.